voy a hacer una clase un poco más enfocada a los terapeutas. En cualquier caso, los que ya usáis los imanes en casa, también os va a venir bien, porque de lo que se trata es un poco de entender la enfermedad. Al final, cuando uno entiende las cosas, parece que no son tan problemáticas. Y entender la enfermedad es un punto de tranquilidad, porque por lo menos podemos llegar a comprender cómo se ha podido generar, por lo tanto podemos ponerle, si no remedio, pues por lo menos atenuar esos síntomas o esos malestares. Entonces, pues esa ha sido la idea que he tenido yo de cara a esta clase. ¿De acuerdo? No quiero decir que para nada sea difícil para las personas que, bueno, que no, a lo mejor no conocéis mucho todavía del biomagnetismo, pero es, digamos que está en un nivel que sirve tanto para quien está empezando como para quien ya está avanzado. ¿Qué vamos a aprender así un poco como de hilo conductor? No es que vais a aprender solo eso, ¿vale? Al final sabéis que yo hablo de mil cosas, pero bueno, así un poco como os comentaba de hilo conductor, pues bueno, vamos a hablar un poco de en qué consiste una terapia holística, porque ahora se oye mucho, pero a lo mejor no sabemos exactamente en qué consiste. Y si no lo sabéis, veréis que os va a encantar cuando sepáis lo que es. Vamos a ver también cómo complementar la medicina con las terapias complementarias. O sea, esto no va de que yo la medicina la odio y no la quiero para nada y no tomo nada y solo me dedico a imanes. No, esto va de algo mucho más grande que es. Tengo medicina, tengo terapias complementarias, tengo ejercicio, tengo dietas, tengo un montón de cosas y las voy a usar. Lo que tengo es que aprender, ¿vale? De eso es lo que yo quiero. Y también las claves para mejorar la salud de tus pacientes, por eso os decía que está enfocado a terapeutas o a personas que ya van a iniciarse como terapeuta, pero que igualmente, si yo te digo cómo enfocar a un paciente, pues igualmente lo enfoco para un tratamiento para mí mismo. O sea que por eso os decía que realmente os va a servir para todos. Os decía, claves para mejorar la salud de tus pacientes a través del biomagnetismo holístico. Al final veréis que yo no hago el par biomagnético y ya está, ¿vale? Yo hago biomagnetismo lo más amplio, ¿vale? Bueno, ¿quién soy? Pues algunos me conocéis desde hace mucho tiempo, otros regular y otros desde hace horas, ¿vale? Entonces, para todos, deciros que soy enfermera desde hace unos cuantos años ya. Yo era de esas enfermeras que decían, sois las enfermeras del año 2000 y nosotras estábamos súper felices porque acabábamos en ese año. Además, llevo más de 10 años trabajando como terapeuta y como formadora en todo el tema de biomagnetismo. Los imanes son la primera opción, no única, en mi autocuidado y en el de los míos. ¿Vale? En mi casa, desde que yo conocí los imanes, la homeopatía y todo lo complementario, desde luego es la primera opción, pero también uso medicación si la tengo que usar, sin problema ninguno. En ningún momento he renegado de la medicina ni de los fármacos, creo que son totalmente necesarios, pero sí que es verdad que en ciertas circunstancias. Esa es para mí la única clave. Apuesto por terapias de tipo integrativo para mi día a día o complemento de los tratamientos médicos tradicionales. No hay que dejar ningún tratamiento, ¿vale? Yo soy enfermera, pero también he sido enferma. Os voy una de las, a ver, antes de empezar aquí con esto que es como si fuese una bomba de enfermedades, desde luego los que llegamos a terapeutas y los que somos terapeutas no somos inmunes a la enfermedad, ni muchísimo menos. De hecho, muchas veces llegamos a formarnos como terapeutas de cualquiera de los sistemas precisamente por estar enfermos. Entonces, al estar enfermo y buscar, pues a veces encuentras cosas complementarias, te gustan y decides estudiarlas. En mi caso fue un poco así, pero así, a modo de resumen, os voy a decir algunas de las cosas que yo tenía, ¿vale? Entonces, empezamos. Yo siempre he sido muy deportista, entonces pues las tendinitis y los problemas osteoarticulares para mí eran lo normal.
Lo que pasa es que con 12, 15, 20 años, pues los dolores los soportas mucho mejor. Pero bueno, yo he llegado a tener tendinitis, yo competía en natación y he llegado a tener tendinitis que no me dejaban entrenar, por lo tanto, no me dejaban competir. Cuando yo encontré la acupuntura, fue un antes y un después, porque digamos que fue lo primero que yo conocí de así más, más diferente. Porque yo recuerdo que llegué, yo hacía natación y hacía karate. Pues llegué a una de las clases y dije que no podía hacer nada de brazos porque tenía la tendinitis y no podía moverme. Entonces mi propio sensei me tumbó allí mismo en en la clase, me pinchó, que además me pinchó en las piernas y me levanté de allí y ya nunca más esa tendinitis. Entonces yo ya sabía que problemas de ese tipo con la acupuntura se me quitaban, pero en 20 minutos. ¿Mm? Después ya, aquí ya sí que era más mayor, sí que tuve vértigos muy invalidantes, pero además fueron por estrés. Aquí ya estaba yo trabajando como enfermera y trabajaba mucho en muchos sitios, porque al final, cuando yo salí, había mucho trabajo de poca calidad para los sanitarios, es decir, días sueltos, pues eso, así, muy aleatorio. Entonces, pues acabábamos todos trabajando en todo lo que podíamos. A nada decíamos que no. Entonces acababas trabajando 365 días al año sin prácticamente nada libre porque ibas yendo de trabajo en trabajo. Evidentemente, todo pasa factura y a mí me la paso. Y me la paso de esta manera, con dolores de cabeza y con vértigos. Pero vértigos que quien los ha sufrido sabe que en un momento dado puedes ir en el coche, girar la cabeza para ver si viene alguien y puedo pasar la calle y darte una crisis de vértigo y tener que parar y bajarte o tumbarte o sentarte y que alguien te recoja. O sea, es de verdad, da cosa y se pasa bastante mal. Pues los vértigos en concreto, tuve la suerte de, en el hospital donde yo estaba trabajando en ese entonces, había un compañero que era quiromasajista también, y bueno, dijeron, ay, es muy bueno y tal, y efectivamente, era muy bueno, bueno, es muy bueno. Porque ahí me estuvo tratando al principio toda la semana, después cada 15 días, así fuimos espaciando las sesiones y en cuestión de un año y medio, más o menos, no, quizá un poquito menos, yo dejé de tener crisis de vértigo. O sea, yo no he vuelto a tener un vértigo desde entonces. Si he tenido alguno, ya os digo que no tiene nada que ver con eso, me lo he tratado con homeopatía y ya está. O sea, que podría decir que con el masaje a mí me lo solucionó. Esto lo pongo en este color porque realmente fue mi antes y después. Mm. Yo tuve un problema de tiroides y bueno, pues la medicación normal, ¿vale? La medicación del endocrino a mí no me funcionaba, eh, como a muchísima gente. Es decir, yo siempre me encontraba mal, siempre estaba cansada, a veces estaba con unos temblores que parecía que iba levitando, otras veces parecía que pesaba como un elefante, o sea, eso era mi día a día. Yo tenía un niño pequeño y dos trabajos, entonces pues lo pasaba bastante complicado. Por suerte, encontré una doctora integrativa. Y bueno, pues como os pongo ahí, con biomagnetismo, con dieta, con liberación emocional y con homeopatía, en menos de 3 años, a mí el propio endocrino me fue bajando la medicación y me la retiró. A día de hoy, hace ya 12 años y algo, que no llevo nada de medicación. Entonces, esto fue lo que realmente a mí me cambió la vida, porque aquí fue donde yo ya era enfermera, ya entendía que la medicina era lo único y me sentí muy perdida. Pero bueno, al ver que había otras opciones, pues digamos que tuve ahí que recolocar cosas en la cabeza. Pero al final dije, bueno, pues si existen esas opciones, pues esta señora en algún momento dado se va a jubilar. Yo siempre pienso así, yo soy muy práctica. Si esta mujer se va a jubilar en un momento dado y si yo necesito algo, ¿qué hago? Pues nada, estudiar. Y entonces ahí fue donde yo me empecé a formar. A partir de aquí, em, bueno, empecé a interesarme por todo lo que es el biomagnetismo y la homeopatía, sobre todo. Aquí por eso ya os lo pongo de otro color, porque aquí ya empiezo con otras cosillas. Bueno, las migrañas fueron conmigo pues desde, yo qué sé, los 15 años. Yo tenía migrañas todos los meses con la regla, como toca, y a veces entre medias porque estaba nerviosa por los exámenes, por trabajo, por lo que fuera. O sea, había veces cuando yo llegué a hacer en el neurólogo, si alguno habéis ido, os hacen hacer un diario de cefaleas. Bueno, pues yo recuerdo que un mes
no había día vacío. Todos los días me dolía. Lo único que hacía era que si me dolía más, menos, o era insoportable o lo podía llevar, ¿vale? Pero eso eran, mis meses eran así. También tenía endometriosis. Y quien lo sabe, quien lo conoce, quien tiene a alguien cercano o lo tiene, es un dolor horrible. Es un dolor horrible que además nada más que te tratan con anticonceptivos y los anticonceptivos si los toleras estupendo, pero si no los toleras, como era mi caso, pues era horrible por dos, que me encontraba fatal y me alteraba absolutamente todo, además de que no me acababa de quitar los síntomas. Entonces, pues bueno, a día de hoy tampoco tengo endometriosis y lo mismo, ¿vale? Porque al final, cuando después veremos que cuando empezamos a trabajar de una forma muy determinada, como empecé aquí, al final, digamos que todo se va equilibrando y todo se va mejorando, ¿vale? Eh, pues estando yo trabajando en el hospital, yo trabajaba siempre, casi siempre en urgencias. Pues una de las veces era una persona que llegó que estaba, no siempre se corre en urgencias, ¿eh? Pero a veces se corre. Entonces, pues una de esas veces, pues nada, me agaché a pincharle y me crujió la espalda. Esa fue la primera vez que yo tuve dolor de espalda. Hasta entonces yo no había tenido nada. Me pasé 3 meses acostada, 3 meses acostada, ¿vale? No podía caminar, solamente además me podía acostar solamente en un sofá. Era el único sitio donde yo podía adaptar mi cuerpo y no tener un dolor horrible. A mí me dijeron, acostúmbrate al dolor y ya está. Y después sí dijeron que pase el siguiente, ¿vale? Entonces, pues una vez más, la medicina a mí me falló. O sea, no, yo no estoy en contra, ¿vale? En ningún momento. Pero yo las veces que lo he necesitado para cosas importantes, a mí personalmente no me ha ido bien. He tenido asma desde que tuve mi primer hijo, hace ya 17 años. Pues al año y medio, 2 años de que él naciese, de repente empecé a tener asma, pero asma durante todo el año, de día y de noche, o sea, bastante, bastante importante. Pues igualmente, claro, evidentemente, si tenía que tomar Ventolin lo tomaba, si tenía que tomar algún tratamiento sintomático lo tomaba, pero como tratamiento de fondo no llevaba nada, es decir, pocas veces he tenido que usar corticoides y está fastidiada, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, lo trabajo de otra forma. Y después también una artritis, sobre todo a nivel de las manos, porque bueno, entiendo que las manos en mi trabajo es, bueno, es lo que más hacemos fuerza, ¿vale? Porque todos los sueros, las jeringas, los botecitos, todo es fuerza muy pequeñita. Entonces, pues bueno, empecé a tener una rizartrosis, ¿vale? Que es una artritis de la base del pulgar. Y después, pues bueno, como todo lo demás, si no nos cuidamos y nos vamos intoxicando, después veremos por qué, pues digamos que empezaron a dolerme las manos enteras, las dos. Entonces, pues bueno, cuando ya tomas conciencia y dices, Sonia, haz el favor que te vas a ver mal otra vez, pues entonces empieza a comer en condiciones y a dormir y a tratarte y todo eso, y entonces pues todo al final mejora. Eso así, como unas pinceladitas, ¿vale? El dolor del hombro, yo ya lo tengo muy claro que acupuntura y ahora ya, cuando tengo algún dolor, puedo usar la acupuntura, pero ahora ya uso el biomagnetismo también, ya no me quedo solo ahí. Bueno, claro, evidentemente, un día cuando yo ya llegamos a este punto, yo decía, bueno, vamos a ver, si a mí yo me estoy tomando medicación, a mí me preguntan, ¿toda medicación? No, solo, bueno, pues sintomática, cuando necesito, ¿vale? Solamente tomo la del tiroides, ¿vale? Bien. Después así pensando, dices, Jolín, ¿y ¿cuánta medicación estaré yo tomando? Bueno. Pues voy a poner solamente lo que tenía siempre todos los meses, ¿vale? Todos los meses tenía la regla, todos los meses con la regla tenía su migraña, a veces tenía hasta 2 crisis por mes, pero voy a contabilizar solamente una. La lumbalgia y o ciática, no siempre tenía ciática, pero lumbalgia sí que me daba varias veces al año, he cogido como dos, y después el problema del hipertiroidismo. Pues si hacemos así a grosso modo, eh, vamos al dolor de regla. Bueno, mis reglas eran muy abundantes, muy dolorosas y muy largas, ¿vale? Entonces, yo los primeros 3 días
tenía que tomar medicación sí, o si no, yo no podía funcionar, no podía ir a trabajar, no podía hacer nada y no podía, ¿vale? Entonces, pues bueno, un comprimido de lo que fuera cada 8 horas por 3 días son 9 cada mes, ¿vale? 108 al año. El dolor de cabeza, para mí, invalidante era 1 o 2 días por crisis. Las crisis a mí me solían durar una semana cuando no me duraba el mes, ¿vale? Pero bueno, así fuertes, fuertes de decir qué mal que estoy, eran 1 o 2 días. El resto, pues ya era dependiendo si era de moderado a leve, ¿vale? Pero bueno, como os decía, tenía una crisis al mes, algunos meses más, pero bueno, contabilizado una solo. En estos casos sí que tomaba medicación cada 6 horas, por lo menos esos 2 días, ¿vale? Entonces, son 4 al día por 2 días, 8 comprimidos, más los comprimidos, otros 8 de esos días, he puesto unos 2 por día, tenemos 16 comprimidos por crisis, ¿vale? Si tengo una por mes, pues 192 comprimidos solo para el dolor de cabeza. Continuamos. Para mi dolor de espalda, bueno, pues en la fase aguda sabéis que se lleva más medicación hasta que después ya empieza a mejorar. Pues esa fase aguda suele ser una semana. Después ya entre 15 días o meses. ¿Vale? Yo llego a estar hasta, no, la primera vez estuve 3, alguna otra vez he estado 2 y 2 y medio. Y mínimo por mi trabajo, porque el trabajo mío es muy de echarte hacia adelante, pinchar y tal, para curar y eso. Entonces, pues bueno, la espalda al final también sufre. Pues en la fase aguda normalmente se da un relajante muscular que se da 1 por día, pues normalmente por la noche, y después su antiinflamatorio correspondiente, ¿vale? 14 de uno, 42 de otro al día. Más una pastillita de mi medicación antitiroidea, que es una al día, que se toman en ayunas, pues 365 al año. Y la maravillosa suma de lo que yo tomaba sin llevar medicación es 721 comprimidos al año, ¿vale? Más aparte, en un año, en un momento dado, me puede doler la rodilla o me puedo dar un golpe o puedo tener una gripe y tener fiebre o lo que sea, y eso no lo he contabilizado aquí. Es decir, cuando yo veía esto, decía, es que esto no debe de ser bueno a la larga. Es decir, yo ya tengo muchos achaques para la edad que tenía. Os estoy hablando de que esto, yo tenía 30 años, perdón, 35 años tenía yo aquí. Es decir, si yo sigo así, hoy en día no sé cómo estaría, la verdad, pero desde luego no llevaría solamente esto de medicación, seguro que llevaba más. ¿Vale? ¿Qué es lo que yo veo? Pues lo que yo veo es que esta medicación, o sea, este exceso de medicación, que es exceso porque es mucho, pero veis que está puesto por horas correctamente, o sea, no es que tomaba de más. Además, yo de hecho para el dolor de cabeza, dolor de espalda y todo eso, si puedo aguantar el dolor, no lo tomo. O sea, eso es otra, ¿vale? Pero si yo esto lo veo que el cuerpo mío lo tiene que metabolizar y filtrar y eliminar, pues al final aquí, solo atendiendo a los órganos básicos, estamos viendo que se puede afectar el estómago, se puede afectar el hígado y se pueden afectar los riñones, así como poco, ¿vale? Entonces, vamos a ver qué es lo que puede pasar en cada uno de ellos, que ya lo sabéis, pero bueno, un poquito de recuerdo. ¿Qué síntomas vamos a poder tener por exceso de toxicidad? Y esto quiere decir que cualquiera de los síntomas que os voy a poner ahora se pueden tratar, por supuesto, pero vienen porque mi cuerpo está intoxicado. Es decir, si yo me inflo a dulces y después me duele la barriga, no tiene sentido que me trabaje, perdón, que me trate la barriga y me tome medicación para la barriga si no dejo de tomar dulces. ¿Vale? Pues esto es un poco así. Vale. En el estómago, pues bueno, se altera la flora, porque no solamente los antibióticos alteran la flora, muchas medicaciones alteran la flora y no lo sabemos. ¿Qué es lo que pasa cuando se altera la flora? Muchísimas cosas, no voy a entrar en eso hoy porque además hay mucha información en Internet muy interesante, pero bueno, como poco se altera el hábito intestinal y entonces podemos empezar a alternar entre diarreas o estreñimientos.
Cuando tengo diarrea, me asusto porque pienso que es infección y entonces me trato la infección. Cuando tengo estreñimiento, tomo algo para ir al baño, ¿vale? Se pueden tener gastritis. Hay personas que son más sensibles a nivel de estómago y comienzan con gastritis, vamos, cuando llevan un poco tiempo de tratamiento. ¿Qué es lo que pasa con la gastritis? Que o las tratas o son muy dolorosas. Entonces, o las tratas o eliminas lo que produce gastritis, ¿vale? Porque estar así con gastritis, la verdad es que es complicado. La alteración del pH del estómago se altera, por lo tanto, podemos empezar a tener problemas de ardor o de reflujo y lo que conlleva eso, que es el tratamiento del ardor o el reflujo, que a su vez me va a evitar perdón, me va a impedir que mi flora se restablezca, pero es que además, si se hacen tratamientos demasiado prolongados, se puede tener una mala absorción de la vitamina B, ¿vale? Porque el pH del estómago tiene que estar muy ácido y si no está así de ácido, porque tomo medicación para no tener ese ardor, pues al perder esa acidez no se produce una cosita que es la que abre la puerta para absorber la vitamina B. Por lo tanto, por mucho que yo tome, no la puedo absorber. ¿Vale? Y esos son los famosos protectores, los antiácidos, ¿vale? Que no es que no se puedan tomar, lo que no se puede tomar es a diario, ¿vale? Hay que ver, o si yo tengo que estar tomando a diario, tengo que tomar otra cosa, ¿de acuerdo? Si yo tengo todo esto, como os decía, pues puedo llegar a tener asociado en la toma de antibiótico, protectores, antiácidos, antidiarreicos, laxantes, ¿vale? Más medicación. Esto se me ha producido por tomar medicación y tomo más medicación para quitarme lo que me ha producido. Si hablamos del hígado, pues bueno, el hígado hace infinidad de trabajo, infinidad y todo súper importante. ¿Qué pasa? Que aguanta, aguanta, aguanta hasta que no aguanta. Y cuando el hígado está muy intoxicado, entonces los síntomas son muy generales. Entonces, si no lo sabemos, no vamos a pensar que sea mi hígado y que tengo que limpiarlo, ¿vale? Entonces vamos a empezar a tratar todos los malestares, que ya os digo, son muy generales y algunos muy desagradables. Entonces, yo puedo tener un cansancio constante y es debido a esto. Es decir, si yo empiezo a tratar ese cansancio, empiezo a tomar vitaminas y empiezo a tomar ginseng y empiezo a tomar cosas que son estimulantes, más café y más cosas que para subir este cansancio, lo que estoy es todavía perjudicando más al hígado. Cuando la solución a este cansancio, la mayoría de las veces, es la depuración, ¿vale? ¿Qué más? Picores, picores varios. A veces son muy generales. Entonces, cuando los picores son en general de todo el cuerpo, el médico enseguida detecta que eso es por toxicidad del hígado, ¿vale? Pero bueno, acaba mandando un antihistamínico. Pero a veces hay picor localizado en zonas. Y entonces pensamos que es que algo me ha hecho daño o que algo me ha picado o que soy alérgico a algo. Por lo tanto, corticoides o antihistamínicos. Irritabilidad y nerviosismo. Nos parece normal porque vamos todos igual. Claro, al final dices, claro, es que como todos vamos tan estresados, es normal que estemos irritables, que estemos nerviosos. Ya, pero ¿qué produce ese estrés en nuestro cuerpo? Pues principalmente, aparte de alterar el sistema nervioso, em, digamos que altera el hígado, ¿vale? Insomnio, trastornos del sueño. Aquí no os podría decir el porcentaje que hay de personas que no duermen si no toman medicación para dormir, pero es muy alto y cada vez más. El insomnio no se trata tomando medicación para dormir. La medicación para dormir se puede tomar de manera puntual hasta que yo encuentro la causa y puedo restablecer ese sueño, ¿vale? Pero el sueño hay que trabajarlo. ¿Por qué no duermes? ¿Qué es lo que está alterando ese ritmo del sueño? Un segundo. Ya. Eso es lo importante. Mientras tanto, por supuesto, yo me tomo una medicación para poder dormir porque necesito dormir. Pero si no me pongo en modo buscar, en modo tengo que ver qué es lo que está alterando mi patrón de sueño, pues entonces acabaré necesitando pastillas para dormir toda la vida. ¿Mm?
Vale. Alteraciones de la memoria, evidentemente. Cuando el hígado está muy intoxicado, el sistema está muy intoxicado. Entonces, además del estrés que ya llevamos, la, digamos que la cabeza también siente esa toxicidad y entonces, pues bueno, tenemos esa típica neblina o esa mala memoria, que muchas veces si ya tenemos una edad, entonces ya pensamos que es que estamos perdiendo la memoria y ya nos asustamos y empezamos a ir al médico para que nos lleve al neurólogo, pues si acaso empezamos a tener Alzheimer y cosas así. Cuando lo que tenemos es que parar, aprender a relajarnos, que no sabemos, nos han enseñado, todos los que estamos aquí, nos han enseñado a trabajar como bestias. ¿Vale? A que hay que salir y trabajar mucho para ganarte el jornal y poder vivir dignamente. ¿M? Eso en sí mismo nos han puesto un cohete en el culo, perdón, y ahora, llegado el punto en el que estamos, no sabemos apagarlo. Y entonces tenemos que aprender. De pequeños nos enseñaron cosas, pues ahora tenemos que aprender otras cosas, y es parar. Si no empezamos a parar bueno, dejar ciertas cosas que en realidad no son tan importantes. O sea, hay veces que le damos mucha importancia a cosas que no lo son, pero claro, tenemos que darnos cuenta y para eso tenemos que parar. ¿Vale? Ahora después, cuando más adelante hablemos de los tratamientos, os digo, me explico yo a los pacientes. La boca seca. Bueno, la boca seca. Os voy a... No os la había puesto en la presentación de hoy, pero os la voy a hacer, porque siempre lo hago al final. No sé si tenéis... A ver, parar así un momentico. Voy a dejar de compartir. Espera, si lo encuentro. Aquí. Vale. Venga, ponedme la cámara, que os vea las caras. Que si no, os voy a seguir conociendo solamente de letra. A ver, hay una prueba, hay una prueba que podemos hacer y es súper fácil para saber si nuestro sistema nervioso está hiperactivo o está excitado, ¿vale? Es decir, va como una moto. Y es ahora, tal y como estáis, parar y notar si tenéis saliva en la boca o la tenéis más bien seca. ¿Lleváis una medicación que como efecto secundario tenga ese? Si en esa medicación como efecto secundario está pues posiblemente la boca seca y entonces pues ahí no te va a servir igual el test, pero sí que te va a servir el ejercicio. Evidentemente es una sensación muy desagradable, pero todos los que estáis que no lleváis medicación y que algunos tenéis la boca seca, lo que os está diciendo es que vuestro sistema está activo, está hiperactivo, es decir, estáis en estrés y no deberíais. Yo debería tener la boca seca, en todo caso, y no la tengo, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Fijaos, y esto es lo más bonito, por eso a mí me gusta mucho el tema de saber cositas de anatomía y de fisiología, porque le damos explicación. Fijaos, la parte del sistema nervioso, esas terminaciones nerviosas que le dicen a la boca que no segregue saliva, son las mismas, es decir, es el mismo sistema nervioso que le dice a los pilares, que los capilares son el final de todas las venas y las arterias que llegan a los tejidos, a los órganos y a las células, el mismo sistema nervioso que le dice a mi boca no segregues saliva, es el mismo que le dice a los capilares que nutren y limpian todos los tejidos y los órganos que se contraigan. ¿Por qué pasará esto? Bueno, pues vosotros poneros en la idea de que viene un tigre detrás de mí y tengo que correr. La sangre se tiene que ir hacia los grandes músculos, pulmones, cerebro y poco más, ¿vale? Porque tengo que salir corriendo. O sea, es eso que dices, si es que ni pienso, solo corro, claro, porque la sangre tiene que estar en el sitio donde me va a permitir salvarme. Por lo tanto, si vosotros a partir de hoy un día salís corriendo porque perdéis el autobús, cuando lleguéis al autobús veréis que tenéis la boca seca. Y es por ese momento de estrés, ¿vale? Bien, pues si nosotros tenemos ese momento de estrés y simplemente paramos, ya ha pasado, ya estoy subido en el autobús, ya estoy tranquila y pienso, quiero tener la boca con saliva agradable como agua,
pensadlo, y a los 2, 3 segundos, ¿cómo tenemos la boca? Mola, ¿eh? Ya nos hemos ahorrado un trago de agua. Para las que tomáis medicación, funciona igual. ¿Por qué? Porque, claro, la medicación que hace su función extraordinaria para el corazón y para la tensión y para lo que es necesario, esa parte que me seca la boca es porque también está tocando el sistema nervioso, precisamente para que mi corazón funcione como tiene que funcionar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si yo cada cierto tiempo me paro, respiro y digo, quiero tener la boca con saliva agradable como agua, por unos segundos volveré a tener saliva en la boca, por lo menos un poco más de lo que suelo tener. Y a que no sabéis eso lo bueno que tiene para mí. O sea, el mayor beneficio de tener saliva en la boca es el saber que si yo tengo saliva, mis capilares están relajados, por lo tanto, mis órganos y mis tejidos están comiendo, respirando y desintoxicándose perfectamente. Por lo tanto, estemos sanos o enfermos o con medicación o sin medicación, esto una vez al día mínimo tenemos que hacer. Y sobre todo, cada vez que tengamos un momento pues, de estrés, de agobio, un susto, ¿m? Porque es la manera que tenemos de decirle a nuestro cuerpo, a nuestro cerebro, que no pasa nada, ¿vale? Es como la madre, ¿no? Cuando llega le dice, ea, ya está. Le dice al hijo, ya ha pasado. Pues es la manera que nosotros tenemos de controlar, de relajar a nuestro cerebro. Le estamos dejando mucho, nuestro cerebro controla mucho, a muchos niveles. Entonces, claro, coge, tiene sus manías. Y si su manía es que antes le funcionaba súper bien el ir siempre muy nerviosa, porque así llegaba a todos sitios, pues yo me he hecho de esa manera, súper nerviosa. ¿Por qué? Porque el cerebro dice, muchacha, tienes que ser nerviosa porque si no, no llegas. Pero es que a lo mejor ahora ya no estoy trabajando en ese sitio, a lo mejor ya no tengo que correr, a lo mejor ya no voy en autobús, yo voy en coche. Entonces no necesito ser igual de nerviosa. Puedo permitirme el ir relajada. Puedo permitirme el ir a comprar a Mercadona, que no me gusta nada hoy, que no tengo ganas, pero voy mirando por el camino y voy viendo a ver si, yo qué sé, las nubes, o a ver si hay alguna hierba por el suelo, y si hay alguna hierba si tiene una flor, ¿vale? No sé, cosas de ese tipo. A mí a veces me gusta jugar con mi cerebro de esa manera porque a veces es la única manera que tengo de relajarme. Porque cuando estoy trabajando y cuando me puedo relajar no me puedo sentar. Entonces aprovecho, pues bueno, los trayectos de ir a sitios o venir para hacer ese tipo de cosas. Y es suficiente, ¿eh? Pensamos que tenemos que hacer meditación. La meditación está súper bien, pero claro, no siempre vamos a poder. Lo que yo os estoy diciendo lo podéis hacer todos los días y además varias veces, porque lo podéis hacer mientras subís en el ascensor o mientras que estáis, yo qué sé, haciendo un pipí, ¿vale? Vale, acordaos, ¿eh? La saliva. Ya no vais a tener boca seca nunca más. Fijaos que el lumbago y la debilidad de rodillas está muy relacionado con toxicidad del hígado. Yo esto lo entendí igual que los dolores de cabeza. No sé si os lo he puesto. No, pero los dolores de cabeza también, bueno, hay varios tipos de dolores de cabeza, pero uno de ellos sí que tiene mucho, es muy hepático. Entonces, claro, yo eso lo entendí después que si yo tenía el hígado, pues como lo tenía de tomar todas las pastillas que tomaba al cabo del año, todas necesarias, pues yo tenía migrañas, yo tenía dolor de espalda, lo de la boca ni me acuerdo, o sea, yo en eso ya ni me podía parar a ver si tenía boca seca o no, pero sí que es verdad que yo tenía muchos problemas de rodillas y de espalda y de cabeza, ¿vale? Bueno. A todo esto, claro, síntomas muy generales que vamos a añadir, pues podemos añadir, perdón, ansiolíticos o antidepresivos, antihistamínicos, corticoides. Muchas veces el médico acaba mandando ansiolíticos o antidepresivos porque estamos yendo una y otra vez consultando por lo mismo. Nos hacen pruebas y las pruebas salen bien. Entonces, si la prueba sale bien, el médico no tiene nada que decirme, no tiene nada que darme. Eh, pero es que yo lo paso muy mal, oiga, que esto me pone muy nerviosa. Hala, pues nada, pues un ansiolítico. Y si estoy muy triste y esto me da por llorar, pues entonces también me da un antidepresivo, ¿vale? Vamos a los riñoncillos. Bueno, pues a nivel de riñón,
La toxicidad, porque pensar que los riñones tienen que filtrar todo para poderlo eliminar, me va a dar dolor y debilidad lumbar también, dolor en las rodillas, inapetencia sexual, dificultad para concebir, incontinencia urinaria, caída del cabello y nosotros tratando todo esto por separado. Fijaos que todo esto, ¿vale? Está muy en la zona del riñón, o sea, está un poquito más abajo, pero es toda la zona lumbar, pélvica, ¿vale? Entonces, todo lo que está por debajo del riñón está más afectado. Se afecta más del hígado hacia, o sea, cuando es del hígado es de hígado hacia arriba y el riñón es de riñón hacia abajo, ¿vale? Pero fijaos que todos son muy generales. La caída del cabello, mucha gente se piensa que es por las hormonas. Otras, quien tiene problemas de tiroides, piensan que es por el tiroides. Y muchas veces es porque el riñón está el pobre ahí que no puede. ¿Vale? ¿Qué es lo que vamos a poder añadir a esto? Pues aquí ya hay mucha medicación muy diferente. Analgésicos, relajantes musculares, estimulantes de la libido, vitaminas estimulantes del crecimiento del cabello, fármacos moduladores del sistema nervioso para el tema de la incontinencia, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, a lo mejor habéis pensado en hacer la cuenta. Ya ahí os lo dejo, ya cada uno. Bueno, vamos a cambiar un poquito de tercio porque os debo de hacer una pequeña introducción de no de cómo es la medicina ni de dónde viene, sino la idea, ¿vale? De cómo tratar, ¿vale? Porque sí que nos interesa el entender el por qué no llegan ciertas terapias lejos. La salud desde la antigüedad, es decir, ¿cómo se entiende? Pues bueno, en la Edad Media, entre el siglo V y el XV, vamos avanzando y la mentalidad también va cambiando, iréis viendo, ¿vale? Pues al principio se tenía una visión unificada del universo. Se entendía que estábamos conectados al cielo por Dios y a la tierra a través de la naturaleza. Era esa forma de pensar que, bueno, que se nos podía castigar, que si hacíamos algo bien, pues estábamos sanos y si hacíamos daño, hacíamos algo mal, pues bueno, era como que se nos castigaba. En vez de ser una aliada, la naturaleza se convirtió en un enemigo al que había que vencer y conquistar. ¿Por qué? Porque, vale, yo creo que a Dios le rezo y me ayuda. A veces no, pero bueno, pero es que la naturaleza yo no la entiendo. A Dios no lo veo, entonces para mí siempre está ahí. A veces me mira y a veces no. Pero la naturaleza yo la veo, está ahí delante de mí, la puedo tocar, pero a veces me hace bien y a veces me hace muy mal. Claro, de repente llueve un poquito y los cultivos y todo crecen, pero de repente viene una tromba de agua y se me lleva todo por delante y me mata a la mitad del ganado. Entonces, no entiendo yo bien esto, si sigo rezando igual, ¿cómo lo puedo hacer? Se empezaron a plantear el hecho de si yo controlo la naturaleza, pues entonces la entenderé mejor y la podré hasta hacer a mi antojo, con lo que yo necesite. ¿Vale? Un poco lo que se está haciendo ahora, vamos. Se convirtió en un objeto que podía ser manipulado y explotado. Entonces se centró toda la atención en ver de qué manera yo me trabajo la naturaleza. La mejor protección frente a la naturaleza entendieron que era el dominio y el control. O sea, aquí todo es igual. Yo quiero usar algo, pues lo tengo que controlar, ¿vale? Como sea. El lograr el poder sobre la naturaleza suponía el conquistar la muerte. Evidentemente, desde siempre se ha querido la vida eterna, la longevidad, bueno, siempre se hablaba de esa, la fuente de la eterna juventud, la alquimia, todo eso, ¿vale? Entonces, pues para explicar y organizar el mundo se creó un conjunto nuevo de valores y de creencias, y esta nueva religión era la ciencia. ¿Por qué? Porque al final empezaron a querer controlar todo, que vieron que no era solamente la naturaleza, había que controlar muchas cosas. Entonces, pues bueno, empezaron a organizar porque siempre había personas más sabias y personas, pues bueno, que se dejaban llevar porque los pobres tampoco tenían mucho acceso. Entonces, antes se rezaba a Dios, más adelante ya era como que si tú eres científico eres más poderoso. Y entonces me voy más hacia ti para que me tengas tú bajo tu capa. Los sacerdotes ya no era el sacerdote normal, sino que eran los matemáticos, los físicos, los ingenieros, ¿vale? Todos los que sabían ciencia. Llegados a Descartes, o sea, ya más cerquita nuestro, un matemático francés,
Él marcó realmente la revolución científica de Occidente. Introdujo el pensamiento científico y lo malo es que es reduccionista, ¿vale? Porque la parte científica no es que sea científica, que tenga una explicación, es que todo lo tiene que reducir a lo máximo, ¿vale? Y si puede ser verlo en tonos blancos y negros, mejor, ¿vale? Entonces, todo lo que es así como gris es como que no existe. ¿De acuerdo? Entonces, esto empezó a ser la base de una nueva filosofía, ¿vale? Que es la ciencia que ya más cercana a nosotros. Su pensamiento tuvo una influencia tan profunda que los principios que apuntaban la ciencia moderna se convirtieron en la filosofía de la medicina moderna. Es decir, tal y como él veía el mundo y la ciencia, han sido realmente los palos que sostienen la filosofía, es decir, la forma de pensar de la medicina nuestra. Descartes creía que podía existir una verdad cierta y absoluta, afirmando que toda ciencia es un conocimiento certero y evidente. Rechazamos, punto, ¿vale? Rechazamos todo conocimiento que sea meramente probable y opinamos que solo se deben creer aquellas cosas que sean perfectamente conocidas y sobre las que no queden dudas. Y ya está. ¿Qué pasa? Como cada vez la ciencia iba cogiendo más peso, digamos que todas las personas, pues que de alguna manera tenían, eran relevantes, pues empezaban a ser muy seguidas. Y entonces al final, claro, una idea es importante no por la idea en sí, sino por la cantidad de personas que siguen esa idea. Mediante el uso de la lógica deductiva y reduccionista, creía comprender el funcionamiento fundamental del universo. Él ya llegó a creer que entendía absolutamente todos los principios de todo, ¿vale? Conceptualizó el mundo y todo lo que había en él como una máquina, declarando que no veo ninguna diferencia entre las máquinas construidas por los hombres y los diferentes cuerpos que la naturaleza produce por sí misma. Ole. Considera al cuerpo como una máquina. ¿Esto nos va sonando? Yo creo que esto nos va, a lo mejor nos puede ir sonando. Consideraba el cuerpo humano como una máquina comparando a un hombre sano con un reloj bien construido. También erigió una firme división entre la mente y la materia, sosteniendo que no hay nada en concepto del cuerpo que pertenezca a la mente y nada en la mente que pertenezca al cuerpo. Es decir, el que tú un día te estés triste no te va a afectar el cuerpo para nada, porque la mente es una cosa y funciona por un lado y el cuerpo es otra. Y esto lo hemos estado viviendo hasta hace relativamente poco, ¿vale? Era como que los trastornos mentales, era como que, bueno, tú no tienes, no se hablaba de trastornos mentales, se hablaba de que eran animales y así los trataban. Eran personas que no entendían nadie y entonces los tenían como animales, escondidos, incluso sujetos como un animal, precisamente porque viene de aquí. Bueno, yo es que me indigno mucho con estas cosas. Se me va a sacar la boca y todo. Más cerquita, ya nuestra medicina, ya la que conocemos nosotros. Es para que vierais, o sea, el por qué la medicina nuestra piensa como piensa. ¿Vale? La medicina occidental estudia, pues, cómo funciona la máquina humana, evidentemente. Sí, estamos de acuerdo en que podríamos hablar de que el cuerpo humano es como una máquina que va estupendamente. Vale. Así el médico, al igual que el mecánico, arregla la máquina cuerpo estropeada. En este esquema, el cuerpo queda reducido a partes estructurales, que no está mal, porque a la hora de arreglarlo es mucho más fácil. Yo puedo centrarme en arreglar un corazón si entiendo que el corazón es un corazón y todo lo demás no me centro solo en el corazón. Vale. Es lo mismo que cuando llevamos el coche al mecánico y le tiene que hacer algo en el motor, pues se centra en el motor, porque tiene sus partes. ¿Vale? Eso está bien. De entrada, la idea está bien. Claro, como ya los primeros anatomistas que empezaron ya a poder diseccionar legalmente, porque diseccionaban mucho antes, lo que pasa es que está prohibido, por eso esos dibujos tan bonitos que tenemos tan antiguos, ¿vale? Pero bueno, después ya se empezó a legalizar el poder abrir esos cuerpos para estudiarlos y efectivamente se veía que sí que es verdad, que nosotros por dentro teníamos partes que se podían separar, que estaban unidas, pero funcionaban cada una por su cuenta, ¿vale?
¿Los humanos son máquinas gobernadas por leyes mecánicas? Sí, venga, vamos entrando, pero ya empiezan a apretar, ¿vale? Para la mecánica, mejor que las partes de que la máquina, perdón, mejor que las partes de la máquina sean estandarizadas y uniformes. Es más fácil de arreglar. Las partes son intercambiables y se pueden reemplazar fácilmente. Las partes uniformes están bajo control. Por eso, lo que se tiende ahora es a poder cambiar todo. O sea, la ciencia, parte de la ciencia está trabajando pues para todas esas partes que se pueden intercambiar en el cuerpo, que viene muy bien. Si no es que sea malo, está bien, ¿vale? Porque antes la gente se moría porque tenía un problema de una válvula y ahora viven muchos años porque se les arregla esa válvula. Esa parte está muy bien. En aquel entonces ya ciencia, industria y medicina, digamos que era como una época de innovación y especialización. Era como que vamos a trabajar todos para lo mismo, pero cada uno en lo suyo. Es decir, todo lo que se centraban en trabajar la mejora del cuerpo humano, evidentemente cada uno desde su ámbito, pero eso en sí mismo hace que pensemos que ese cuerpo que estamos arreglando es una máquina. Ahí viene el problema. El problema no es que se puedan intercambiar las piezas, está muy bien, nos da mucha vida. El problema es cuando se nos trata como si fuésemos una máquina, porque no somos una máquina. Consecuencia, la mente y el cuerpo humanos se dividieron y se redujeron aún en áreas de investigación más diversas y refinadas. Esas son las especialidades que nosotros conocemos en medicina. Y llegamos al punto en el que hay personas, pues que por desgracia tienen, van de especialista en especialista porque tienen, bueno, diferentes problemas que les llevan a especialistas diferentes y que acaban teniendo problemas con esas medicaciones que le manda el especialista de cada parte, y tienen problemas porque esas medicaciones interactúan entre ellas, pero cada especialista solamente se centra en lo suyo. Entonces tienes pacientes, yo lo estoy diciendo desde la experiencia, ¿vale? Que te llegan y te dicen, a ver, el médico del riñón me da una medicación que me está haciendo perder vista. El médico de los ojos me está diciendo que es esta medicación, que si sigo voy a perder la vista del todo. ¿Qué hago? El del riñón dice que le da lo mismo y el otro dice que él no tiene nada más que hacer. Entonces, tienes a una persona ahí en medio que está como en un tira y afloja. O sea, se ven situaciones muy complicadas, muy, muy complicadas, porque al final se debería de, por lo menos a la hora de medicar, el intentar ver medicaciones que sean pues, más compatibles, no lo sé, ¿vale? Porque al final es que son muchas las personas que están teniendo efectos secundarios muy, muy, en fin, malos por la interacción de las medicaciones que en teoría tienen que llevar por obligación. ¿Vale? Bueno, cuando empezó todo esto, en el que, bueno, todas las especialidades no médicas, ¿vale? Estamos todavía en la parte del principio o sea, del final de la historia, del principio de nuestra medicina moderna. Pues cada una de las especialidades empezaron a ver qué podían aportar. Y eso está muy bien. Los hombres, cuando nos juntamos y nos ponemos a trabajar por un bien, por un fin común, somos muy buenos. Entonces, pues bueno, la industria química empezó a percibir el cuerpo como una fábrica química controlada y regulada a través del equilibrio de sustancias internas, y eso es verdad. ¿Por qué? Porque ahí tenemos todos los neurotransmisores, las hormonas y todas las sustancias que se están generando continuamente para tener nuestro cuerpo estable, equilibrado, que funcione, ¿vale? Y eso está muy bien, porque ellos fueron los que empezaron, entre otros, también a estudiar toda esta parte química o bioquímica que llamamos. Toda la parte farmacéutica, pues en esos estudios realmente sacaron formidables descubrimientos realizados en química, como por ejemplo son pues todas las medicaciones, al final son químicas, ¿no? La penicilina, la aspirina, el digital, la cortisona, las vacunas, bueno, pues todo eso realmente ha salvado muchas vidas. Y eso es así, ¿vale? Estamos hablando en un principio. Los físicos, por su parte, percibieron el cuerpo como una estructura anatómica y desarrollaron la tecnología de la radiación para el diagnóstico y el tratamiento. Es decir, ahí tenemos los rayos X, tenemos las resonancias, los TACs,
y ya vemos que ahí podemos ver el cuerpo sin tenerlo que abrir y ya cada vez más sofisticados se ven hasta diferentes en las diferencias en las densidades que permite al médico ver si ese tejido está bien o está mal. Y si está mal, ¿en qué grado? Todo eso sin abrir, ¿vale? O sea que toda la evolución que ha habido de momento en este aspecto es muy buena. Después todo lo que son ingenieros haciendo máquinas, pues fijaos, percibieron el cuerpo como una estructura mecánica también compuesta por partes dispares. Inventaron las herramientas quirúrgicas y métodos para eliminar y reemplazar todas esas partes defectuosas. Realmente el cirujano no puede operar si no tuviese todos esos artilugios, máquinas y instrumental que está en muchas ocasiones hecho especialmente para esa especialidad. Por eso cada quirófano tiene su instrumental, que tiene sus nombres y sus, bueno, y hay un montón. Entonces, no hay lo mismo en un quirófano de trauma que en un quirófano de neuro, por ejemplo. Sí, algunas pinzas y bisturíes, sí, las gasas, pero todo lo que es instrumental de abordaje está hecho para esas técnicas en concreto. El cuerpo, al igual que una máquina, podía entenderse, desmontarse, repararse y ensamblarse de nuevo. Esta era la idea. Los extraordinarios avances en la tecnología quirúrgica permitieron a los médicos realizar reparaciones a corazón abierto, injertos de piel, etcétera, etcétera. O sea, es que hoy en día realmente a nivel de intervenciones, de operaciones y de reemplazos, la vida se está alargando mucho de las personas gracias a todo esto. Y eso es verdad. Lo único que muchas veces tendríamos que tener en cuenta no es este final, ¿vale? Porque todo esto, lo que os he dicho, es bueno. Os lo he puesto porque es bueno. No, no es que todo sea malo, todo lo que hay en medicina, en farmacia, y todo eso es malo. No. Está ideado como bueno y funciona. El problema es de base, el problema es de educación. Se nos ha educado en que mm, el médico nos cura, que no tenemos que cuidarnos, que tenemos un montón de cosas para tomar y para comer que están ahí porque las debemos tomar y comer, porque todo el mundo lo hace. Y ahí es donde empieza nuestra enfermedad. El problema no es que me puedan operar o no, o que me tengan que poner una medicación o no. El problema es que nuestra forma de vivir y todo lo que se nos está poniendo de adorno en cuanto a alimentación, bebidas y sobre todo el sistema de funcionamiento, lo que os comentaba antes, que es como que nos vemos obligados a ir siempre como una moto corriendo, porque tenemos siempre muchas cosas que hacer, porque todo el mundo las hace. Si estamos metiendo a los niños que tienen que tener su colegio, su instituto y después las clases y después actividades extraescolares y los fines de semana también tienen cosas, es decir, los estamos metiendo igual que nosotros. Muchas cosas. Ser muy, muy, muy activos, muy activos. Y eso al final lo que estamos haciendo es que la máquina se pone a funcionar y coge un ritmo. Y esto es como un transatlántico. Tarda en ponerse a funcionar, pero después, ¿vale? Coge velocidad de crucero y la tienes que parar, tienes que currártelo, ¿vale? Entonces, el problema viene más ahí, ¿de acuerdo? Bueno, evidentemente, el que en muchas situaciones piensen que yo soy un número o una máquina, muy beneficioso tampoco es, pero bueno, vale. Seguro que conocemos a personas que tienen la misma enfermedad o el mismo síntoma, les han dado evidentemente el mismo tratamiento, pero no les ha funcionado lo mismo. A una le ha ido estupenda y a la otra ha ido regular y a otra le ha ido fatal. ¿Por qué? Porque somos diferentes. No somos como un coche. Algo dentro de nosotros no es solo una máquina, ¿vale? La ciencia y la industria han permitido que la medicina sea practicada de forma masiva. Es decir, hoy en día se está atendiendo a la vez en un mismo lugar a muchos pacientes. Se atiende a uno y al otro y al otro y al otro y al otro. Tenemos espacios ya habilitados para eso, para que el médico vaya de box en box y después se suba a la planta y después se vaya a operar y después, ¿vale? Hacen muchas cosas. Entonces tiene a la vez muchos pacientes. Eso hace 100 años no era. El médico se tomaba su tiempo de ver al paciente, que el paciente le contara cosas y él entendiese qué pasaba en ese paciente.
y no daba por hecho que todo era un trastorno físico. Pero como ahora llevan tanto trajín, acabamos teniendo muy poquito tiempo de atención por paciente y eso, pues lo que se busca desde la industria es que hacer los tratamientos como más amplios, que cojan muchas cosas. Y así al médico le va a permitir no tener que parar mucho tiempo a discernir o hacer pruebas para afinar en el tratamiento. Y tenemos tratamientos de amplio espectro a todos los niveles. Para el dolor, paracetamol o ibuprofeno, a todo el mundo. Si te duele mucho, no lo tires. O Enantium, ¿vale? Antibióticos, pues dos o tres para todo el mundo. ¿Que no me funciona? Pues entonces después ya te pongo otro más específico. Y vamos así, ¿vale? O sea, es como rápido. Es preferible que el paciente venga dos veces o tres hasta que demos con cuál es, antes desde la primera hacerle la prueba, porque son muchos pacientes. Claro. Y detrás de ese cartel de es que está muy saturada la sanidad y tenemos que correr y no damos abasto, pues está todas ese tipo de medicaciones que se dan sin problema, pero que sí que dañan. Paracetamol, ibuprofeno, o sea, yo he visto a muchachos jóvenes con tratamiento por ibuprofeno, pero puesto por el médico, por algún problema en el gimnasio, lo que sea, algún dolor a nivel muscular o a nivel osteoarticular, y llevar su tratamiento de cada 8 horas. Es decir, no lo llevaban mal. Y venir con los riñones hechos polvo y tenerlos que dializar y ver si ese riñón funcionaba después bien. O sea, es que nunca pasa nada, pero cuando pasa es grave. Y eso lo tenemos que tener en cuenta. Por eso no es cuestión de no tomes nada, no, toma el mínimo, porque lo que sea necesario lo vas a tener que tomar, pues ya lo tomas. La misma filosofía mecanicista que generó la producción en masa en la industria inspiró también la medicina y la asistencia sanitaria en masa, evidentemente. Cuanta más toxicidad tiene la población, más enferma está la población. Por lo tanto, antes al médico iban todos los días en el pueblo 10 personas y ahora en el pueblo, en el mismo pueblo, te va todo el pueblo cada semana, porque cuando no es un pito, es una flauta. Bueno, como os he hablado de las especialidades médicas, pues para que llevaseis una idea, hoy en día a nivel, o sea, o sea, en este año, 2024, hay 46 especialidades médicas, ¿vale? No vamos a entrar en ellas, pero sí deciros que es tan especializada el estudio de esa zona en concreto que cuando los especialistas llevan mucho tiempo en esa consulta atendiendo solamente esa especialidad, pierden muchas facultades que son de médico general. ¿Cuántas veces hemos ido al médico encontrándonos mal y nos ha dicho, está todo bien, está todo correcto? ¿Y qué? ¿Cómo se nos queda el cuerpo? ¿Qué sensación de impotencia se tiene cuando tú sabes perfectamente que no estás bien y nadie te entiende? Porque las pruebas están bien. Es decir, ya en el momento o sea, hasta en tu casa te entienden, hasta que vas al médico, el médico te dice que está todo bien. Con los hijos todavía es peor. Este tipo de cosas es lo que en muchas ocasiones se acaba recetando ansiolíticos y antidepresivos, porque el médico harto de que esa persona esté o te sientes incomprendida y tocas fondo, que te traten como si tuvieras cuento. Sí, 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 claro. Es que es verdad, es verdad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al final hasta tú misma o tú mismo empiezas a cuestionarte si en realidad es verdad que estás deprimida o de verdad te sientes mal. A veces te encuentras a ver, en mi trabajo de enfermera, yo me he encontrado, pues figuraos, con los médicos desde residentes. Y entonces, los médicos no es que no sepan o que quieran hacer daño o que estén comprados, no, no es eso, no es eso. Lo que pasa es que el sistema sanitario obliga a funcionar de una manera y es muy rápido, controlando tiempos y controlando tratamientos, ¿vale? Los médicos van todos con su ilusión y con sus ganas de hacer y con su montón de conocimiento que saben una barbaridad, pero el hecho de tener que correr
¿vale? El hecho de que ellos pueden llegar y decir, no, yo es que quiero a mis pacientes, quiero tratarlos con su tiempo que necesiten. O sea, hay pacientes que se puede tratar muy rápido, pero otros necesitan hablar un poquito. Entonces, pues bueno, ¿qué es lo que pasa? Que al que hace eso se le acaba llamando la atención, porque es que tardas mucho, eres muy lento, es que tú sobrecargas, porque lo que tú no coges lo tiene que coger otro, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, acaban todos entrando en lo mismo, en el corre-corre. Entonces, el tema medicaciones es como que los tratamientos están muy protocolizados. Entonces es lo que había puesto antes en la diapositiva. Es como si yo tengo, bueno, tengo el vademecum, ¿no? Digo, tengo un derrame pleural, ¿cuál es el antibiótico? Este, pum, te lo receto y a tu casa. Porque en la gran mayoría de los casos ese es el que funciona. Entonces es todo tratamiento de ese tipo. ¿Por qué? Porque al final ellos ya no tienen que mirar el vademecum, se lo saben de memoria. Pero hay parte de esos pacientes que no les funciona ese tratamiento habitual. Y esos son probablemente todos los que estamos aquí. Todos los que no entramos en ese vademecum, los que hacemos reacciones diferentes, los que no nos funciona la medicación, los que no entramos en lo normal. Entonces, bueno, y otros muchos que no entran, pero están atrapados ahí porque siguen pensando que no hay más opciones y piensan que no pueden llegar a controlar nada de su cuerpo cuando gran parte del control del cuerpo viene de aquí. Cuando yo empiezo a controlar a esta, en vez de que esta me controle a mí, muchas cosas en mi cuerpo cambian. Muchas. Solamente cambiando un pensamiento de algo en concreto, lo que viene después cambia. ¿Vale? Eso grabáoslo. Porque si lo aprendemos a trabajar, nos alivia muchos males. Muchos, muchos. Bueno, ¿deberíamos volver la vista atrás? Bueno, pues la vista atrás me refiero a la antigüedad, cuando antes la gente se trataba con plantas y todo eso. Hombre, pues sí, pero no. Sí, por la filosofía, pero tampoco soy tonto, ¿vale? Lo que os he dicho al principio, tenemos la suerte de tener muchas cosas. Tenemos la medicina alopática completa y después tenemos todo ese saber ancestral que tiene, pues bueno, unas medicinas más tradicionales que han funcionado muy bien toda la vida y que hoy en día pues no se llevan o no se dejan o como queramos, pero siguen estando. Entonces es cuestión de buscar, ni más ni menos. Pero vamos, que no te voy a dejar ninguna, ¿vale? Entrando ya un poco más en materia, después de ya todo esto y saber desde dónde venimos y por qué la mentalidad, ¿vale? Que lo importante es entender el porqué de la mentalidad de la medicina que conocemos, pues vamos a hablar un poco más de lo que es la salud y la medicina holística. Pues consiste en tratar a las personas a 6 niveles diferentes. Uno es al nivel físico, otro es al nivel emocional, al nivel mental, que es el cómo pensamos y cómo, digamos, cuadramos la información y tomamos decisiones. A nivel ambiental, porque es muy importante, si yo trabajo en una mina, que no me traten el pulmón y ya está. A lo mejor me tienen que recetar, yo qué sé, una mascarilla diferente o unos lavados de no sé qué o unas depuraciones cada cierto tiempo o yo qué sé. ¿Vale? Es muy importante saber el ambiente en el que yo vivo socioculturalmente a qué pertenezco, porque no es lo mismo una persona que puede comer todos los días de todos los grupos alimenticios, puede comer carne, pescado, verdura, fruta y de todo, que una persona que, bueno, que lo tiene más reducido y acaba comiendo siempre lo mismo, porque va a lo que se puede permitir. Eso es importante también. No se puede valorar una salud igual de una persona que puede comer de todo a una persona que se alimenta básicamente de hidratos de carbono porque por desgracia, ¿vale? Es lo más barato. Y es lo más barato no porque sea lo mejor, al contrario, ¿vale? Ay, Elena, vale. Me tengo que salir, espero terminar. Perfecto, Elena, gracias por haber entrado un ratito. Y a nivel espiritual, ¿por qué? Porque muchas personas necesitan una paz. Entonces, las personas que son creyentes, esa paz se la da el sacerdote y se la da la iglesia. Pero hay muchas personas que no son creyentes y no son creyentes de nada. Entonces, dónde encuentran la paz? En estoy aquí descontrolado, yo no sé si voy o vengo, el médico no me acierta con la medicación y yo no sé qué hacer. Pues el espiritualmente darle paz a esas personas
ayudándoles a que se entiendan, a que aprendan a relajarse, a que puedan encontrar tranquilidad a pesar de unos síntomas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso da paz, ¿vale? Y no sabéis cuánta. Bueno, sí, sí que lo sabéis. La enfermedad crónica sería mejorar un estado de salud que sea forjado durante un periodo largo de tiempo, ¿vale? Claro, no podemos pensar que una persona tenga, yo qué sé, un problema de una articulación, no sé que haya sido de un golpe, cuando hablamos de algo que es crónico, algo que ha ido, que es degenerativo, pues se ha hecho desde hace tiempo, no es desde ayer, ¿vale? Entonces, sabiendo eso, no vamos a pensar que con una sola sesión de lo que sea o 5 días de tratamiento se va a pasar. Hasta eso también llegamos todos, ¿vale? Claro, la pregunta es, ¿estás dispuesto a hacer los cambios pertinentes? Porque en realidad nosotros nos enfermamos no por las medicaciones que tomamos, sino por cómo vivimos, que nos lleva a tomar medicaciones y esas medicaciones, a su vez, nos intoxican y nos enferman más. Pero lo primero de todo es cómo vivo, al margen de, bueno, quien haya podido tener un accidente o algo que es fortuito, ¿vale? Me refiero a todos los estados crónicos que son degenerativos y son, pues bueno, de un modo de vivir, ¿no? Eso es lo más importante, porque, y esto sí que lo habréis vivido, yo lo he vivido, en mí me refiero, lo habréis vivido vosotros también, como pacientes crónicos que habéis sido, o incluso algunos seréis. El hecho de decir, bueno, tiene usted que dejar de hacer esto, tiene usted que dejar de tomar esto, tiene usted que empezar a tomar esto. Y de pronto decir, uff, no puedo. Ahí está la clave. Todos pensamos que todo el mundo que está enfermo se quiere sanar, ya, pero ahí es que está, la clave está ahí, ¿vale? En que a veces tendremos que hacer los cambios que me llevan a no seguir funcionando de la forma que me enferma, ¿vale? Importante. Y esto ya vamos entrando en terapeutas, ¿vale? Y en personas que tratan a personas, aunque sea a mi pareja o a mi hijo o a mi madre, ¿vale? Estamos ya no tratándonos solo a nosotros, sino ya tratamos a alguien más. No hacemos promesas y no podemos dar información que no sepamos. Porque muchas veces, sobre todo cuando es alguien muy querido o cuando estamos perdón, estamos empezando como terapeuta, que nos vienen los primeros pacientes y entonces les prometemos el oro y el moro para que se queden, para que vean que prueben, que me tengan en cuenta, que tal, y empezamos a hacer este tipo de promesas y realmente nosotros nunca vamos a saber cuánto tiempo va a tardar esa persona en mejorar o incluso sanarse. Es importante que no demos información de más, pero sobre todo no queramos como hacerle que no se preocupe, ¿vale? Cuando alguien viene muy preocupado, de, ay, es que me duele, es que tal, es que no te preocupes, que lo vamos a quitar, ¿vale? No, nosotros siempre desde lo real, desde vamos a ver lo que vamos a poder conseguir, pero tú tendrás que hacer cosas. Fijaos, baja tu glucosa desde el sillón. Claro, yo quiero esto, me quiero comprar el sillón. Si nosotros, y no es el caso, porque cada vez puedo ver, es un enfermero que trabaja súper bien esta parte, pero este tipo de cosas que son promesas, al final, ¿qué es lo que podemos pensar de verdad que podemos bajar la glucosa no haciendo nada, sin hacer ningún esfuerzo? Ya no el sillón, sino sin hacer cambios de dieta, sin hacer ejercicio, etcétera, etcétera. No, pero ¿qué es lo que queremos? Iremos a los sitios donde nos dicen eso. Y ese es el problema de muchos terapeutas, ¿vale? Que acaban, bueno, no informando como se debe a los pacientes. Y entonces piensan que todos somos malos. Yo no tengo la bola. Es decir, a mí me preguntan todos los días, o cada 2 días, pero vamos, prácticamente todos los días, mira, yo tengo esto. ¿El biomagnetismo me puede ayudar? Sí. No, ¿me puedo curar? Mira, el biomagnetismo te puede ayudar, seguro. ¿Vas a mejorar? Seguro. Pero curarte, no lo sé. ¿Hasta dónde vas a mejorar? Tampoco te lo puedo decir.
Yo sí te puedo decir que si ya, dependiendo del problema que sea, si es un problema muy crónico, pues sí que les suelo decir, por lo menos en 2 o 3 sesiones ya empiezas a ver, porque en 2 o 3 sesiones ya has trabajado, ahora después veréis que trabajamos a muchos niveles, ya has trabajado a varios niveles. Entonces, pues bueno, la persona ya hay algo ha mejorado seguro y después ya puede decidir. Pero siempre hay que ser legal, porque yo no sé realmente lo que va a pasar después. Entonces, podemos darles información extra de cosas que nosotros conozcamos que funcionan. Por ejemplo, por eso os lo he puesto, es un enfermero que se ha centrado mucho en lo que es la diabetes tipo 2. Entonces, pues bueno, si os gusta, pues trabaja mucho todos los picos de insulina, los picos de glucosa, el cómo mejorarlos, etcétera, etcétera. Y a mí me gusta, ¿vale? Entonces, pues bueno, como me he hecho gracia a esto porque lo necesitaba así como de impacto, pues bueno. Y después también yo creo que estas frases también son las típicas que dices, uff, yo quiero eso. Claro, ¿cuándo duermes del tirón? Yo te voy a decir cómo dormir del tirón. Venga, dime, que quiero dormir del tirón. No, ahí hay cambios de hábito fijo, ¿vale? Nadie te va a decir, tómate esto y dormirás del tirón. O no hagas ningún cambio en tu vida y dormirás del tirón. No, ahí lo que te da son tips de cómo mejorar tu sueño, ¿vale? Para que al final acabes durmiendo toda la noche, que es lo que hay que hacer, ¿vale? Y esto es lo que nos encontramos cada 2 por 3. Es que yo no puedo cambiar, es que yo esto no me lo puedo dejar, ¿vale? Este chico es entrenador, es muy bueno, es entrenador, pero él se centra en la dieta dirigida a patología. Entonces trabaja la enfermedad. A ver, él te pone el deporte también, te pone a nivel de ejercicio, pero a él lo que le gusta es trabajar los síntomas. Y tiene muchísimos casos de personas que se han curado de muchas cosas. Porque al final, cuando tú trabajas lo metabólico, pues si está todavía en tiempo, lo revierte, pero no es en un mes ni en dos, ¿vale? Entonces, siempre lo que tenemos que tener nosotros claro es que cuanto más tiempo lleve la persona en esa situación crónica, pues bueno, más se va a alargar el tratamiento, ¿vale? Entonces, todo con paciencia. ¿Cómo debemos de abordar una patología crónica? Siempre desde el terreno que se llama, ¿vale? Siempre desde la base. ¿No? Depurar, importante, sin prisa, pero sin pausa. Es decir, poquito a poco, de manera continua, pero poquito a poco, ¿vale? No unas depuraciones muy fuertes porque la persona puede hacer lo que se llaman crisis curativas. Entonces, eso no nos interesa, ¿de acuerdo? No nos interesa porque no queremos que se ponga la persona peor que ha venido. Controlando la dieta. Y para esto, una herramienta muy buena que nosotros tenemos es el trabajar el tema de las intolerancias, ¿vale? Hacer un testaje de intolerancias y una retirada y una posterior reintroducción, en fin. Y trabajo del sueño, ¿vale? Importante. Hay que saber si el sueño es, si duerme toda la noche, si no, si se levanta cansado, ¿sí? O sea, sueño de calidad y cantidad suficiente. Porque por la noche es cuando mi cerebro se limpia. Mi cerebro está todo el día maquinando y arreglando cosas. Por la noche es cuando se depura. Si yo no duermo, no se me depura el cerebro. Por lo tanto, a la larga voy a empezar a tener trastornos de memoria, voy a tener, pues, yo lo diré, carácter, ¿vale? El carácter también, cambios raros, o sea, empezamos a cambiar y es porque la cabeza no está como debe estar. Hay que liberar y educar en gestión emocional, es decir, trabajaremos la liberación emocional, muy importante, porque nosotros, todo el terapeuta holístico trabaja las emociones, además del cuerpo. El cuerpo hay que trabajarlo, por supuesto, porque es una funda y la funda se estropea y hay que arreglarla, pero si no trabajamos a nivel emocional, se vuelve a dañar de la misma manera. Entonces es importante llevarlo a la vez liberamos y ayudamos a liberar, pero también le enseñamos a gestionar emocionalmente de otra manera. Yo, la premisa que tengo siempre con mis pacientes es, yo lo que no quiero es que tú me cambies a mí por el médico, o perdón, que cambies al médico por mí. No quiero que vayas todos los meses al médico y que vengas.
y que ahora vengas a mí todos los meses el resto de tu vida. No, tú vendrás a mí, iremos gestionando, pero tú a la vez vas a ir aprendiendo ciertas cositas que te vienen a ti bien de imanes, de tus puntos de desequilibrio, para que tú pongas tus imanes en tu casa y no estés dependiendo de mí el resto de tu vida. Para mí eso es lo importante, ¿vale? Igual que yo sé cuando tengo fiebre, y no porque sea enfermera, que me tomo un paracetamol cada 8 horas, pues también puedo saber cuando tengo un dolor cómo ponerme los imanes. Y así evitaré tenerme que tomar un paracetamol para el dolor, por ejemplo, o ibuprofeno, ¿vale? Esa es mi forma de trabajar. Educar en el uso de los imanes en casa. Mis pacientes todos tienen imanes. Todos en la primera cita se llevan un par de imanes, porque si no, a mí eso no me da, porque los tengo que citar muy a menudo y a mí eso creo que es pan para hoy y hambre para mañana. Entonces, si yo no, o sea, si el paciente no tiene imanes en casa, estaríamos hablando de que se empiezan a desequilibrar, el tratamiento empieza otra vez ya, la persona empezará a encontrarse otra vez regular en unas 3 semanas, no llega al mes. De esta manera podemos estar un mes y medio, 2 meses, ¿vale? Dependiendo de en qué punto estén, pero podemos ir alargando. Mi protocolo. ¿Cómo yo abordo a los pacientes? Bueno, la dieta y el baño, ¿vale? El hábito intestinal es muy importante. ¿Por qué? Porque todos sabemos que hay que ir a diario, pero ¿y si no se va a diario? Pues hay que ir, o sea, hay que ver de qué manera vas. Y lo más natural es con la dieta, ¿vale? Controlando la ingesta de verduras, en fin, con lo que ya sabéis, ¿vale? No llegando a medicamentos, ¿vale? El uso de suplementos es si no hay otra opción, ¿vale? Pero siempre aumentando la ingesta de agua, aumentando la ingesta de verduras, de arrastre, siempre suele mejorar. Después el ejercicio. El ejercicio es súper importante y súper importante es súper importante. Y en el ejercicio podemos tener el caminar, pero es que tiene que haber ejercicio en un tratamiento. El ver ese sueño, cómo es la calidad y la cantidad de ese sueño. Y después cuidar las emociones. Teniendo en cuenta todo esto, estaríamos hablando de que estamos dando un tratamiento holístico con nuestros imanes, ¿vale? Y que está al alcance de cualquier terapeuta. En ocasiones podemos usar suplementos. Tampoco tiene que ser nuestra base, porque en realidad muchos suplementos pueden interferir con el uso de medicamentos. Entonces también tenemos que tener cuidado. Para mí, un buen terapeuta se tiene que trabajar de forma regular. Es decir, yo no trabajo solo, y trabajar me refiero a testar, tratar. No trato solo a mis pacientes y a mis allegados, me trato yo también. Yo tengo que tener cada semana por lo menos una hora para mí. O sea, yo tengo que cogerme en mi agenda un tiempo para mí. O me trato en el fin de semana. Yo, por ejemplo, me trato en el fin de semana, pero siempre. ¿Por qué? Porque soy persona, porque también me agobio a veces, porque también tengo estrés, porque a veces duermo mal, porque tengo hijos, porque claro, entonces al final también tengo que gestionarme emocionalmente y también tengo que ver mi cuerpo que esté lo más sano posible. Debemos utilizar la empatía, por supuesto, porque la manera en la que nosotros nos ponemos en los zapatos del paciente es lo que me hace entender cómo puedo ayudarle. Pero es muy diferente el identificarme con él. Estamos perdidos en el momento que ese paciente para mí es, ay, eso es lo que me pasó a mí cuando me pasó no sé qué, yo estaba igual que él. Madre mía, ya está. Ya ese paciente no es ese paciente, soy yo. En aquel momento que lo pasé muy mal, viviendo esas emociones en las que lo pasé muy mal. Y entonces ya no lo estoy tratando a él, me estoy tratando yo. Por eso es muy importante. O sea, ese paciente no es mi padre, ni mi abuelo, ni mi hermano, ni yo. Si notáis que estáis haciendo esa transferencia, entonces tenemos que ver de qué manera nos apartamos para que simplemente sea empatía terapéutica, simplemente para poder entender lo mejor posible que sientes. Punto, para poderte dar el tratamiento mejor, el más adecuado. Un buen terapeuta es consciente de sus limitaciones. Si yo un protocolo no lo sé hacer, no lo hago. O si lo estoy practicando, lo aviso. Oye, estoy practicando.
Y entonces no empezaré a tratar a personas graves o con problemas de salud importantes. Empezaré primero, que es lo que yo siempre los cursos digo, primero vosotros. Cuando ya lleváis un ritmo, ya habéis hecho muchos testajes y tal, entonces ya empezáis con la gente sana de vuestro alrededor. Sanos, sanos. Y después ya de manera natural va entrando gente que está un poquito pocha, un poquito pocha, un poquito poche, después de repente ya pues te llega alguno que está hecho una calamidad, ¿vale? Pero hay que ir poco a poco, hay que ser muy claro con uno mismo, decir, esto no lo sé todavía. Entonces, bueno, pues lo tengo ahí, no es que no lo trate, puedo tratar otras cosas. Nunca, y esto sí, por favor, nunca modifica o retrasa el inicio de un tratamiento médico y ni mucho menos lo retira. Jamás. Esto, mucho cuidado. Es que yo quiero que vea que mi terapia funciona. Es que yo no tengo que hacer que vea que tu terapia funciona. Tu terapia funciona. ¿Y cómo funciona? Cuando vaya a sus revisiones, su médico, su especialista, le irá bajando la medicación. Funciona así. Porque todas las medicaciones no se quitan y ya está. La gran mayoría, y sobre todo las de crónicos, se quitan muy despacito y algunas tienen un protocolo de retirada. ¿Vale? Entonces, nunca se quita nada. Si estamos trabajando algo que le va a modificar la medicación, o sea, perdón, el síntoma, se lo avisamos para que se lo diga al médico. Le diga, ay, mire, es que ya quiero empezar a reducir esta medicación. Y el médico ya lo sabe, y a lo mejor lo cita cada 15 días. ¿Vale? No es que no se pueda, sí se puede. Que muchas veces nos puede ahí el ego, que quiero que vean que yo sé que esto funciona porque ahí me ha ido muy bien y quiero que a ti te vaya también, y ahí ya nos perdemos. Mi estrategia terapéutica tiene tres principios, ¿vale? Así es como yo enfoco los tratamientos, desde el aspecto físico, el emocional y el energético. Y esos son como mis tres pilares. Y estos tres pilares tienen cosas. Importante, os vuelvo a repetir, todo paciente debe tener al menos un par de imanes. Si no, no va a ser lo efectiva que puede ser esta terapia. Realmente vosotros pensarlo. Si tú vas al médico y te manda una medicación y te la compras y te la tomas, pues esto es igual. Si tú vienes, te pongo un tratamiento, pero tú lo puedes continuar en casa para que ese tratamiento siga mejorando, ¿por qué no hacerlo? Estamos hablando de que estás invirtiendo en salud y que esto es para toda la vida. Los imanes no se rompen. Se puede estropear el forro, lo forras otra vez y ya está. Los imanes son para toda la vida. ¿Qué es lo que yo tengo en cuenta a nivel físico? Pues por supuesto trabajo el par biomagnético completo, ¿vale? Tanto la parte aguda como la crónica. La dieta y las intolerancias también lo miro. Siempre valoro el ejercicio y el sueño, los suplementos y hacer énfasis es así, o sea, hay que decírselo. No dejes la medicación. Así. Si quieres, se lo dices al médico, pero no la dejes tú y le metemos miedo, porque si no la dejan. Porque la medicación de repente es muy mala y me hace mucho daño. La lleva tomando años, pero ya hoy es muy mala y la tengo que dejar. Y así no es, ¿vale? Porque los problemas que pueden venir son importantes. A nivel emocional, pues la liberación emocional, importantísimo. Si nosotros no regulamos el sistema nervioso, igual que si no depuramos, no estamos haciendo nada, ¿vale? Entonces, ese sistema nervioso lo tenemos que regular. Nuestra herramienta son los imanes. Tenemos posiciones para eso que se tienen que poner a diario o varias veces a la semana por lo menos. Hay que enseñar herramientas de autocontrol y herramientas de autoconfianza. Muchas veces los trastornos emocionales vienen por cómo yo me siento con respecto al mundo. Entonces, si yo no trabajo eso, pues vale, ya no tienes ansiedad, pero en cuanto te venga otro problema, vas a caer otra vez en lo mismo porque igualmente te sientes poca cosa, te sientes incapaz, ¿vale? Entonces, si no trabajamos a nivel emocional al paciente, nos va a volver otra vez por lo mismo y no queremos. Y después, a nivel energético, yo trabajo valorando el campo electromagnético, también las geopatías donde el paciente pueda estar, es decir, se tiene en cuenta en las zonas donde más tiempo está, como son la casa y la zona de trabajo. Y, por supuesto, fortalecemos el ser. Estamos siempre en el hacer para tener y poco en el ser. Eso de simplemente ser, estar respirando, mirando allí la nada, eso no parece que es una pérdida de tiempo, cuando eso cura, eso limpia, eso relaja, eso
eso en sí mismo ya es una mini sesión de relajación y estamos hablando de 10 segundos. Evidentemente, si tengo el tiempo y me lo propongo, aunque sea una vez a la semana, de hacer meditaciones, aunque sean de 10 minutos, estupendos. Es parar, parar. Hay que pensar, tengo que ser. Y ser es no hacer nada. Simplemente darme cuenta de que hay aire, o que hace sol, o que hace calor, o que hace frío. En cuanto al par magnético, yo lo que siempre os aconsejo es que vayáis haciendo testajes generales, varios, porque con esos testajes generales es como vamos limpiando y depurando, y después ya a nivel particular, ¿vale? A nivel eh, más puntilloso. Después tenemos que trabajar la enfermedad crónica con el par magnético, ¿vale? Porque son al final las cosas antiguas. El dolor lo tenemos que trabajar siempre. Si hay dolor, siempre hay que tratarlo. Los desajustes hormonales. Si yo no trabajo todo el sistema hormonal, muchas veces el propio síntoma viene del desajuste del cuerpo entero. Entonces, si el problema viene por las hormonas y no las equilibro de manera regular, voy a estar una y otra vez teniendo los mismos síntomas. ¿Vale? Entonces, la regulación hormonal es muy importante, igual que el equilibrio de la flora y la desintoxicación profunda. Y, por favor, lenta. No hay que correr, lenta. Yo me pongo como objetivo el ir desintoxicando y en cada tratamiento que viene desintoxica un poco, ¿vale? Después a lo mejor le mando algo para casa, pero poco a poco. Lo que se ha intoxicado en años no se lo puedo quitar en 3 sesiones porque se me medio muere. Y si la persona está flojita o está pachucha, me acaba en el hospital. Vale, en cuanto al ejercicio y el sueño, pues todo paciente debería de llevar uno de los ítems del tratamiento que sea ejercicio con tiempo pactado. Y eso es, mira, vas a andar 10 minutos o 5 minutos o 20 minutos, si es una persona mayor o está pachucha o es joven, pero obligado. O subir unas escaleras, pero con número. ¿Vale? Si la persona está muy pachucha, es que yo me fatigo, vale, súbeme dos escalones. ¿Tienes algún sitio donde haya 2 escalones? Sí, súbeme dos. Cuando lleve tiempo subiendo 2 escalones, subirá tres, y después cuatro, y después siete, y así sucesivamente se animará porque en realidad se está encontrando mejor. Y el sueño, una vez más, siempre valorar cantidad y calidad y ver de qué manera. Siempre, si no, si el sueño está mal, hay que equilibrar tanto hormonas del estrés como sistema nervioso. Y eso se trabaja en tiempo, ¿vale? No con ponerlo una vez funciona, pero por eso el paciente debe tener en casa para ponérselo a diario o cada 2 días. Así se ve mucho antes. En cuanto a la parte emocional, pues la liberación emocional, tanto de manera activa como pasiva, es decir, yo hago una liberación emocional con mis imanes y tal y el protocolo, pero también hay veces que el paciente tendrá que, de manera activa, liberar alguna emoción. Pues vale, le guiamos, ¿vale? Una vez más, regulamos el sistema nervioso y la flora. Muchos problemas emocionales vienen por una flora alterada, ¿vale? Y eso lo tenemos que tener en cuenta. Después, las herramientas de autocontrol y de autoconfianza. A nivel energético, lo que os he comentado antes. Vamos a hablar un poco, ¿vale? Tenéis que tener unas pinceladillas de cómo usar los imanes tanto en los niños como en el embarazo, ¿vale? Que son los dos puntos en los que más me preguntan. Vamos primero con la parte de pediatría. Súper importante. Una vez más, mi ego me lo guardo y entonces, si es un niño nuevo que no conozco y entonces me dicen, porque claro, la idea es, como el niño está malito ahora, lo llevo ahora a que le pongan imanes. No, no, porque no lo conozco. Entonces, los niños pasan primero por el pediatra y después, si quieres, después, a continuación, vienes, porque yo quiero saber qué es lo que le pasa a ese niño. ¿Vale? Y a veces necesitan medicación y entonces nosotros entramos a continuación. Entonces yo siempre le digo, no, mira, pues ve y si quieres cuando salga me escribes o quedamos y te llamo y hablamos y me cuentas. Y ya según me cuente, yo testo, claro, si le cojo pronto o le dejo que acabe el tratamiento. Eso si el niño es nuevo. Si no es un niño nuevo, pero es pequeño, va siempre primero al pediatra.
¿Por qué? Porque los niños evolucionan muy rápido y entonces una patología aguda, que suelen ser infecciones, a veces, sobre todo las de tipo respiratorio, el hecho de que yo le ponga los imanes ya está llevando horas de retraso de un tratamiento que es mucho más rápido como pueda ser la medicación. Entonces, ahí, antes de meternos en un lío, ¿vale? Siempre los niños al pediatra, porque hay veces que los padres los traen y como ya los he traído, voy a ver si esto le hace y si no, ya le llevo al pediatra. Y entonces se nos complica. No hace falta, no hace falta. Cuando los niños ya los tenéis, que los vais trabajando de manera habitual, poco a poco vais instruyendo a los padres en el uso de esos imanes y en los primeros síntomas. Y entonces ellos mismos empiezan en los primeros síntomas a tratar al crío. Y a veces acaban no yendo al médico, pero porque no evoluciona. Pero eso lleva un tiempo, ¿vale? Entonces, los bebés, pediatra. Y después nosotros. Podemos tratar a los niños desde recién nacidos, ¿vale? Sin problema. Pero siempre el pediatra primero. ¿De acuerdo? Es una excelente opción para la patología leve. Muy, muy buena. La cosa es que hay que cogerlo en el inicio. Entonces, cuando nos llegan a nosotros, generalmente han empezado por la noche. Por eso digo lo del pediatra. Cuando ya lleva 12 o 15 horas, una infección en un crío pequeño está instaurada. Por eso es importante que entendamos la enfermedad. Pero si una vez que los padres ya saben cómo funciona, no es el segundo hijo, ya con el primero aprendió, pues muchas veces ni siquiera vienen a la consulta. Oye, le he empezado a dar agua de mar, le he hecho nebulizaciones, le he puesto los imanes aquí, 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 le he dado un baño de agua, tal. Y ya está. Y se ha solucionado. Pero eso lleva un aprendizaje. El tratamiento habitual, y habitual no es todos los meses, pero cada mes y medio, 2 meses de los niños, lo que estamos haciendo es que estamos limpiando, depurando y eliminando toxinas y microorganismos que puedan estar ahí un poquito esperando a que haya un bajón de defensas. Entonces nosotros con nuestro testaje lo limpiamos todo. Por lo tanto, esas defensas están más fuertes. Nosotros no hacemos fuertes las defensas. Esa es otra pregunta que hacen mucho. Pues, ¿dónde me pongo los imanes para que las defensas estén más fuertes? Yo no fortalezco realmente las defensas. Yo lo que hago es que quito mucha basura, porque el problema de las defensas es que están a todo. Entonces, si tú tienes un policía y tiene que estar para 10 pacos, pues si tú le quitas 5, pues el policía es más eficiente. Pues esto es igual. Fortalecer las defensas en realidad es limpiar el cuerpo para que tus defensas, que están bien, no estén entretenidas en cuatro chorradas y se les pase lo importante. Porque muchas veces el fortalecer las defensas viene porque tú te relajas. O sea, eso simplemente ya es un fortalecimiento. El hecho de bajar tu sistema nervioso, el estar más tranquilo, el dormir mejor, eso es unas defensas sanas, porque no están pensando que entra algo, ¿vale? Y están todo el rato buscando. El tratamiento del dolor también. A los niños, claro, tienen su dolor y funcionan súper bien. Es que además se les quita enseguida, porque es que ellos reaccionan muy, muy bien. Después, en cuanto a la mujer embarazada, que tanto se dice que la mujer embarazada no se toca con imanes, sí se toca con imanes, por supuesto. Además, le viene genial. Le viene genial. Lo que es que saber, como también es una situación diferente, igual que en el caso de los niños, ella, ante cualquier síntoma, deberá de ir a lo que toque, ¿vale? Al gine, a la matrona o incluso a su médico de cabecera. Pero nosotros lo que haremos es que no la vamos a trabajar desde la zona de lo que es la tripa. Es decir, nosotros podemos trabajar pecho y piernas, brazos y cabeza. Pero desde ahí nosotros podemos trabajar todo, podemos trabajar la circulación, ese dolor de piernas que tienen cuando ya va avanzado el embarazo, el no poder dormir, pues nosotros trabajamos su circulación, la depuración, el que no se le inflamen las piernas, las náuseas, que trabajamos muchas cosas, ¿vale? Y no necesariamente poniéndoselo encima de la tripa. De hecho, no se le pone encima de la tripa, tenemos mucho cuerpo. Por eso digo trabajar desde una zona distal, es lejos de la barriguita. ¿M? Y es muy buena opción en todo lo que es patología leve. Igual que en los niños, el fortalecimiento de las defensas viene por lo mismo, por el cuidado en general. El tratamiento del dolor, por supuesto, y el tratamiento, que sepamos, o sea, que lo interioricemos, el tratamiento más eficaz no es el más rápido.
¿vale? Un tratamiento agresivo no necesariamente es mejor. Aunque al final lleguemos a lo mismo, este me puede dar esas crisis curativas, ¿vale? Como un efecto secundario. Entonces, pues no es necesario, ¿vale? Realmente el más eficaz es el que perdura en el tiempo. Yo puedo depurar poco a poco y que esa persona se acostumbre a un autocuidado y ya se cuide el resto de su vida. Eso es eficaz. No que yo lo depure estupendamente en un mes y después siga comiendo y bebiendo igual de mal, ¿vale? Eso es lo importante. Y después el trabajo general sintomático. Dependiendo de lo que vaya teniendo, pues nosotros vamos trabajando con nuestros imanes. Las contraindicaciones ya las sabemos, ¿vale? Todo el embarazo en cuanto a la tripa, todo lo que lleve pila, como puedan ser los implantes cocleares y los marcapasos o los desfibriladores, ¿vale? Que van puestos ahí implantados y llevan una batería, ¿vale? Entonces, no es que se rompa, pero la batería puede perder carga y entonces le obliga a que, en fin, a que tengan que hacerle un mantenimiento antes de lo que toca. Los stents son lo que llaman los muelles, que ponen cuando alguna arteria del corazón o de otra zona, generalmente del corazón, pero bueno, en otras zonas también se pueden poner, está muy estrecha, entonces no pasa bien la sangre y ponen unos muellecitos que lo que hacen es que le dejan el hueco, ¿vale? Eso también por donde esté tampoco se debe de colocar. Contadme. En animales, Esperanza, sí. En animales también se da en el curso, sí. Sí, además funciona súper bien. Los animales salvamos las distancias, ¿vale? Sería como con los niños. ¿Por qué? Porque están muy limpios. Están muy limpios. Entonces, funciona muy rápido. Es lo bueno. Entonces, para tener el animalico en casa y tratarlo desde el principio, de hecho, hay muchos veterinarios que trabajan con biomagnetismo ya, igual que con homeopatía y con flores. En el curso entra el protocolo de animales también, que no es solo poner los pares esos que hay por ahí rondando, tiene un protocolo. Y también vemos homeopatía y flores. El protocolo del curso se aplica también a distancia, también se ve el protocolo a distancia al final. El último módulo, claro, tenemos que saber todo el protocolo que nos salga bien con la persona y después se ve al final, sí, junto con los suplementos y complementos. ¿Es un curso único de 6 meses o hay más formación? No, no, son 6 meses. En 6 meses, Alexis, en 6 meses yo te garantizo que tienes todo el protocolo completo de GOIF, más emociones, más todo lo que te he dicho, porque se va trabajando mes a mes. Cada módulo es un mes. Entonces bueno, Gemma, Gemma es alumna, está casi casi acabando. Si quiere ella compartir, porque va a ser más, a lo mejor os va a servir más lo que os pueda decir ella, que claro, yo os voy a decir todo maravilloso. Os voy a contar. Hola, pues sí, la verdad es que es todo maravilloso. Yo ya hace unos meses que estoy con Sonia, también sí, ya me queda poquito. Y la verdad es que, bueno, es un curso que vale mucho la pena porque es como muy completo, tiene todos los módulos que tiene, bueno, tiene muchísimo temario y Sonia lo explica muy bien también, o sea que además tampoco tiene ella prisa o sea que a ella le interesa que os quede claro todo, que nos quede claro, ¿no? Y bueno, y la verdad que se aprende muchísimo. O sea, claro, mi idea, yo soy reflexóloga y mi idea era pues que fuera un complemento, ¿no? Pero claro, he visto que no, que hay mucho más ahí, ¿no? Que puedes como, bueno, que es un mundo aparte, ¿no? Y, y bueno, y también comparte, aparte del biomagnetismo, pues también te habla en general, ¿no? También tocamos cosas de homeopatía, también como que amplías un poco conocimientos en otros campos. O sea que está muy bien. La verdad que yo os lo recomiendo, ¿eh? Yo estoy encantada. Claro, Gemma ya está, ella ya tenía pacientes, entonces ella pues muy pronto empezó ya a practicar, ya va cogiendo temas ya más complejos. No, yo estoy enamorada de los imanes y tenía muchísimas ganas de hacer un curso y pues ha llegado en este momento, pues para adelante. Pero es porque estás pachucha, ¿no? Y los estás Sí, usando el para ti. derrame pleural todavía está, ¿Todavía? acabo de Ah, pensé salir que del eso lo hospital. habías No, tenido. no, no, acabo de salir del Ah, hospital. ¿tienes Mm. imanes? Sí, Ah, ¿cuántos?
¿Cuántos? Bastantes. Vale, 5, 6, 7. de qué? Perrita. De Perrita. ferrita. Enséñamelo, que lo vea, porfa, por el tamaño. Ah, los Silmanes Sí. son de ¿Cómo 2000 te... Gauss. A ver, los ponlo en la mano que lo vea. 2000 Gauss son. Vale, no, es por ver Ah, el... el tamaño. Sí, vale, Vale, los hice un poco pequeñitos. vale, vale. ¿Los has hecho tú? Sí. Vale, ¿cuántos son de grueso? Moneda de 1 euro. Ah, son finitos. Ah, Vale. Pues, ¿cómo te los estás poniendo? ahora no me estoy poniendo nada. Cuando te pusiste mala no los pusiste. Mm, mm. No. Pues mira, yo, si quieres, yo pondría, ¿conoces Bansal? Vale, palmas y plantas. Ah, palmas y plantas, vale. Sí. Esos te los puedes poner a la vez. Pondría también cervicales sacro, Bien. ¿vale? Y pondría también aquí detrás, en occipital, donde la cabeza se une al cuello, pero es cabeza todavía, ¿vale? Nosotros tocamos el cuello, pues donde ya tocamos la cabeza, Sí. ahí pondría justo aquí, aquí, para que los centros respiratorios se relajen, porque han sufrido, ¿vale? Mm. El pulmón ha sufrido porque, claro, si le falta espacio para meter el aire, pues sufre. Ya, Entonces, claro, para relajar eso. Con esos yo los iría poniendo. A ver, vale. y después los riñones, para que ese líquido lo vaya drenando. Yo pondría esos todos los días si puede ser, porque si tienes tantos, puedes ponerte palmas, plantas y cervicales sacro a la vez y después ya te quedaría solamente este de la cabeza, que te lo puedes poner con una cinta, ¿sabes? Si te lo metes ahí, o con un gorro, una gorra, Sí, una cinta. o unas pinzas, ¿vale? Oh, Ya, gracias. nada. Un imán de 2000 Gauss, te lo puedes poner en los ojos. ¿De qué es el imán, Alexis? ¿Y cómo es de grande? En los ojos realmente no pasa nada por poner imanes. Lo que no podemos es poner imanes muy potentes, pero sí se pueden poner. A mí por eso me gusta mucho la ferrita. Vete las fechas del curso, puedes, por favor. Eh, Alexis Ferrita, ¿pero son muy grandes? Vale, lo de la tensión ocular, Alexis, es lo que sí, o sea, ¿tienes tensión diagnosticada o porque tienes dolor o te han diagnosticado con tensión ocular? Vale, a ver, todo lo que puede afectar a la vista y al oído puede generar vértigos, mareos, náuseas, porque es como que está afectando a la estabilidad. Entonces, trabajando, pues mira, los pares que le he dicho a Silvia te podrían ir bien, porque los centros es que en el bulbo hay muchos, y el cerebelo, hay muchos centros reguladores, ¿vale? Todos los centros reguladores del cuerpo están prácticamente en la cabeza. Entonces, en esa zona está también la zona de la visión. Mi pregunta es, ¿estás diagnosticado de hipertensión ocular? Vale, entonces tú lo que te notas es esa presión y ese malestar, ¿no? Que te genera el mareo y todo. Vale, yo ahí habría que ver un poco, sí, como una diadema. Ah, vale. O sea, tú notas así como presión, aquí así, también. Vale. Yo ahí, fíjate, ahí trabajaría como la embarazada, trabajaría así más distal, trabajaría los pies, trabajaría cervicales sacro, las palmas, porque como eso está mejorando, o sea, sí, dando pares generales, ¿eh? Los riñones siempre vienen bien y el hígado también. El hígado intoxicado da problemas de vista. Entonces, depurando y trabajando el sistema nervioso, yo creo que te puede resultar. Pero bueno,
A ver, habría que ver al final un testaje más completo, pero puedes probar con eso. A ver, cervicales sacro, palmas, plantas, occipital, occipital, ¿vale? Aquí detrás, y riñón, riñón. Prueba y me dices.